Millonario llega más temprano a casa en las montañas y casi se desmaya con lo que ve. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones en el momento exacto en que abrió la puerta de roble macizo. El maletín de cuero italiano se deslizó de sus dedos, pero sus reflejos, normalmente agudos, no hicieron nada para atraparlo. Sus manos estaban congeladas, al igual que el resto de su cuerpo. Había conducido 4 horas bajo una tormenta de nieve implacable para llegar a su mansión en las montañas un día antes de lo previsto, esperando encontrar el silencio sepulcral que siempre reinaba en su casa. Esperaba encontrar oscuridad, orden y esa frialdad clínica que su prometida, Carla, insistía que era necesaria para la disciplina. Pero lo que sus ojos veían en ese instante desafiaba cada informe, cada queja y cada palabra que había escuchado en los últimos 6 meses. En el centro de la guardería, sobre la alfombra de lana virgen, que supuestamente estaba prohibido pisar con zapatos, estaba María, la empleada doméstica, la mujer que contrataron solo para limpiar los baños y fregar los pisos de mármol. Llevaba su uniforme azul con cuello blanco y en sus manos todavía tenía puestos los guantes de goma amarillos de limpieza, como si hubiera interrumpido su trabajo en medio de una urgencia. Pero no estaba limpiando. Estaba a 4 patas, gateando con una energía inagotable, y sobre su espalda, aferrados a su tela como si fueran pequeños jinetes en un rodeo, estaban Lucas y Mateo, sus hijos. Los mismos hijos que, según Carla, eran incontrolables, agresivos y posiblemente autistas porque nunca hablaban. Los mismos niños que Alejandro había empezado a temer visitar porque siempre los encontraba mirando a la pared con ojos vacíos. Pero ahora el sonido que llenaba la habitación no eran gritos ni llantos, era una risa, una carcajada pura, cristalina y contagiosa que rebotaba en las paredes decoradas con papel tapiz importado. Mateo, el que supuestamente odiaba el contacto físico, tenía la cara enterrada en el hombro de María, riendo a carcajadas mientras ella hacía sonidos de caballo relinchando. Lucas, el niño que Carla decía que era un peligro para los demás, aplaudía frenéticamente con sus manitas regordetas, gritando «¡Más, María, más rápido!», con una voz clara y fuerte. Alejandro dio un paso atrás, casi tropezando con su propia sombra. Su mente millonaria, acostumbrada a cerrar tratos de miles de millones y analizar datos complejos, no podía procesar la escena. La imagen ante él era de una felicidad tan cruda y real que le dolía físicamente verla. Era como mirar directamente al sol después de vivir años en una cueva. ¿Cómo era posible? Apenas ayer, Carla le había llamado llorando, diciendo que los gemelos habían intentado morderla y que debía considerar seriamente enviarlos a un internado en Suiza para niños con problemas. Le había dicho que eran monstruos sin sentimientos. Pero el monstruo, Lucas, ahora se bajaba de la espalda de María y le daba un beso sonoro en la mejilla, dejando un rastro de baba que ella ni siquiera se molestó en limpiar. Al contrario, la empleada se dejó caer dramáticamente sobre la alfombra, fingiendo agotamiento, y los 2 niños se lanzaron sobre ella para hacerle cosquillas, provocando que María riera con ellos, una risa genuina, sin pretensiones, sin la falsedad protocolaria de las niñeras de agencia que cobraban miles de dólares. Suscríbete ahora para descubrir por qué este momento de inocencia estaba a punto de destapar la mentira más cruel y oscura que Alejandro jamás imaginó. El millonario sintió que las lágrimas picaban detrás de sus ojos. No era tristeza. Era una mezcla furiosa de alivio y una ira creciente que empezaba a calentarse en su estómago. Había pasado meses creyendo que había fallado como padre, que sus hijos estaban rotos por la muerte de su madre, que eran casos perdidos.
Había firmado cheques para terapeutas, psicólogos y especialistas que Carla recomendaba, y ninguno había logrado lo que esa mujer humilde, con su uniforme barato y sus guantes de fregar, había conseguido en una tarde de invierno: hacerlos felices. Alejandro estaba a punto de entrar, de correr hacia ellos y unirse al abrazo, pero algo lo detuvo. Un instinto primario. Si entraba ahora, la magia se rompería. María se levantaría asustada, pediría perdón por perder el tiempo, y los niños volverían a su caparazón al ver a la figura de autoridad que él representaba. No, necesitaba ver más. Necesitaba entender la dinámica real de su casa cuando él no estaba mirando. Con el corazón martillando contra sus costillas como un tambor de guerra, Alejandro recogió su maletín con un movimiento lento y silencioso. Retrocedió hacia la sombra del pasillo, ocultándose detrás de una columna de mármol, convirtiéndose en un espectro en su propia casa. Iba a observar. Y Dios ayudara a quien hubiera estado mintiéndole sobre sus hijos. Desde su escondite detrás de la columna, Alejandro tenía una vista perfecta de la guardería, pero él permanecía invisible en la penumbra del pasillo. Su respiración era agitada, pero se forzó a calmarla, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. En su mente, las palabras de Carla se repetían como un disco rayado, cada frase contrastando violentamente con la realidad que tenía delante. Alejandro, amor, no puedes entrar ahí sin avisar. Lucas se pone violento si se le sorprende. El psiquiatra dijo que necesita aislamiento total cuando tiene sus episodios. Le había dicho ella la semana pasada, impidiéndole ver a sus hijos antes de un viaje de negocios. Alejandro miró a Lucas. El niño estaba sentado ahora frente a María, quien había sacado de su bolsillo no un juguete caro de última generación, sino un simple títere hecho con un calcetín viejo. Lucas no estaba violento, estaba fascinado. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su difunta madre, brillaban con inteligencia y curiosidad. «¿Y qué dice el señor Sapo?», preguntó María, cambiando su voz a un tono grave y cómico. «Dice que tiene hambre de cosquillas», respondió Lucas, lanzándose de nuevo a abrazarla. Alejandro cerró los ojos un momento, sintiendo una punzada de culpa tan aguda que casi lo dobla. Aislamiento total. Se dio cuenta con horror de que Carla no estaba protegiendo a los niños del mundo. Estaba ocultando al mundo la verdad sobre los niños. Y peor aún, estaba ocultando a los niños de su propio padre. ¿Cuántas veces le había negado la entrada a esa habitación con excusas médicas inventadas? ¿Cuántas cenas se había perdido porque Carla decía que los niños estaban castigados por mal comportamiento? La escena en la alfombra cambió. María se sentó, recuperando el aliento, y con una ternura que Alejandro no había visto en años, arregló el cabello despeinado de Mateo. El niño, que solía encogerse ante el toque de cualquier adulto, se inclinó hacia la mano de ella, buscando el contacto, buscando el calor. «Mis príncipes valientes», susurró María, lo suficientemente alto para que Alejandro la escuchara. «Tienen que prometerme que comerán toda la cena hoy, ¿sí? Aunque la señora diga que no tienen hambre. Yo les guardé un poco de pan y queso en mi delantal». Esa frase golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. «Aunque la señora diga que no tienen hambre». La sangre de Alejandro se heló. Recordó las facturas del supermercado: caviar, salmón ahumado, cortes de carne premium. Carla siempre decía que los niños tenían un paladar difícil y que a menudo rechazaban la comida, por lo que ella, como una madre abnegada, sufría para intentar alimentarlos. Pero la realidad que insinuaba María era mucho más siniestra. Les estaba negando comida, en su propia casa, mientras él cenaba en los mejores restaurantes de Europa cerrando negocios.
La imagen de la empleada sacando comida a escondidas, arriesgando su trabajo por alimentar a sus hijos, hizo que la visión de Alejandro se nublara de lágrimas y furia. María no era solo una empleada. En ese momento, ella era la única barrera entre sus hijos y la crueldad. Alejandro observó los guantes amarillos de nuevo. Probablemente ella había estado limpiando los baños minutos antes, y al escuchar a los niños solos o tristes, había dejado todo para venir a consolarlos. Eso era lealtad, eso era amor. De repente, el ambiente en la habitación cambió. No porque hubiera entrado alguien, sino porque sonó el teléfono fijo de la casa en el pasillo lejano. El sonido estridente hizo que ambos niños se paralizaran instantáneamente. La risa se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Lucas miró hacia la puerta con terror puro en sus ojos, y Mateo corrió a esconderse detrás de la espalda de María, temblando visiblemente. Está bien, susurró María rápidamente, quitándose el títere de calcetín y escondiéndolo en su bolsillo. «Shh, no pasa nada. Estoy aquí». El miedo visceral en los ojos de sus hijos fue la confirmación final que Alejandro necesitaba. No le tenían miedo al teléfono. Le tenían miedo a quien solía llamar o llegar a esa hora. Ese terror no nace de la nada. Ese terror se enseña, se inculca con gritos, con amenazas, con dolor. Alejandro sintió una necesidad violenta de salir, de protegerlos, de despedir a todo el mundo y quemar el mundo por sus hijos. Pero su mente estratégica tomó el control. Si entraba ahora, salvaría el momento, pero no descubriría la extensión del daño. Necesitaba pruebas, necesitaba ver al enemigo en acción para destruirlo por completo. Un sonido de tacones resonó en el piso de abajo. Tacones agudos, firmes, autoritarios. La puerta principal se cerró de un golpe. ¡María! La voz de Carla subió por las escaleras, chillona y cargada de veneno. Espero que esos mocosos estén en silencio. Me duele la cabeza y no quiero escuchar ni un suspiro. Alejandro se pegó más a la columna, conteniendo la respiración. Vio cómo el color desaparecía del rostro de María. La empleada se puso de pie rápidamente, alisando su uniforme, y con gestos urgentes indicó a los niños que se sentaran en silencio en el rincón, dándoles unos libros. Los niños obedecieron con una disciplina militar que rompió el corazón de Alejandro. En segundos, la escena de alegría y vida se había transformado en una prisión fría y silenciosa. El millonario apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. La villana había llegado a casa, y no tenía ni idea de que el juez, el jurado y el verdugo estaba escondido a 3 metros de distancia, observando cada uno de sus movimientos. La trampa estaba puesta, y Carla estaba a punto de caminar directo hacia ella. La llegada de la villana. El sonido de los tacones de aguja, resonando contra la madera noble del pasillo, se sentía como el redoble de un tambor de ejecución. Cada paso era una sentencia que se acercaba. Alejandro, fundido con la sombra de la columna de mármol, vio cómo la atmósfera de la habitación cambiaba drásticamente. La luz del sol que entraba por el ventanal parecía enfriarse de golpe. Lucas y Mateo, que segundos antes eran niños normales, llenos de vida, se habían transformado en estatuas de sal. Sus pequeños cuerpos estaban tensos, sus miradas fijas en la alfombra, encogidos sobre sí mismos en una postura defensiva que ningún niño de 5 años debería conocer, y mucho menos dominar con tanta perfección. La puerta de la guardería se abrió de golpe, golpeando contra el tope de la pared con violencia innecesaria. Carla entró. No entró como una madre, ni siquiera como una madrastra preocupada. Entró como una dueña de finca inspeccionando ganado enfermo. Llevaba un abrigo de piel blanca, regalo de Alejandro por su aniversario de 3 meses.
que contrastaba grotescamente con la frialdad de su mirada. Tenía el teléfono pegado a la oreja y ni siquiera se dignó a bajar la mirada hacia los niños o hacia María, que ya estaba de pie, con la cabeza baja y las manos entrelazadas nerviosamente sobre su delantal. «Sí, te lo digo en serio, Claudia. Es insoportable», decía Carla al teléfono, con esa voz nasal y arrastrada que usaba con sus amigas de la alta sociedad. «Estoy harta de este clima de montaña. Se me reseca la piel. Y para colmo, llegar a esta casa y tener que lidiar con la carga. Sí, ya sabes a qué me refiero, a los paquetes que dejó la difunta». Alejandro sintió una náusea violenta subir por su garganta. Paquetes. Así llamaba a sus hijos, a la sangre de su sangre, a los niños que ella juraba amar frente a él, llamándolos mis angelitos y mis regalitos del cielo cada vez que él estaba presente. La hipocresía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Carla siguió caminando por la habitación sin dejar de hablar, sus ojos escaneando el lugar en busca de cualquier defecto, cualquier excusa para destilar veneno. El plan sigue en pie, obvio. En cuanto nos casemos y Alejandro me dé el control del fideicomiso familiar, esos dos se van directo al internado militar en Suiza. Le diré que es por su bien, que necesitan disciplina. Él se cree cualquier cosa si lloro un poco y digo que estoy estresada. Es tan manejable. Alejandro apretó los dientes con tanta fuerza que temió romperlos. Manejable. Se dio cuenta de que no solo había estado ciego con respecto a sus hijos, sino que había sido un títere en manos de una sociópata calculadora. Cada pelea, cada crisis, cada momento en que ella lo había consolado por ser un mal padre, todo había sido parte de un guión macabro para apartarlo de sus hijos y quedarse con su fortuna. Finalmente, Carla colgó el teléfono y lo guardó en su bolso de diseñador. Su mirada cayó entonces sobre el suelo, donde María había dejado olvidado el títere de calcetín en su prisa por esconderse. Carla lo miró con asco, como si fuera una rata muerta. «¿Qué es esta basura?», preguntó, pateando el títere lejos con la punta de su bota de diseño. El calcetín voló y aterrizó cerca de Mateo, quien hizo un pequeño movimiento instintivo para alcanzarlo, pero se detuvo en seco al ver la mirada de Carla. «Lo siento, señora Carla», dijo María, su voz temblando, pero manteniéndose firme entre la mujer y los niños. Estaba limpiando y se cayó de la caja de juguetes. «Yo lo recojo ahora mismo». «No me mientas, sirvienta inútil», escupió Carla, avanzando hacia ella. María retrocedió un paso, pero no se apartó de los niños. Carla la miró de arriba abajo con desprecio absoluto. «Sé que estabas jugando con ellos. Te pago para limpiar, no para entretener a estos retrasados. Mira cómo te tienen el uniforme, lleno de babas. Me das asco». Carla pasó junto a María y se detuvo frente a los gemelos. Lucas y Mateo ni siquiera respiraban. «¿Y ustedes?», dijo Carla, bajando la voz a un susurro sibilante que era mucho más aterrador que un grito. «¿Qué hacen ahí mirándome? ¿No les he dicho que cuando yo entro quiero que desaparezcan? Su sola presencia me da dolor de cabeza». «Perdón, mamá Carla», susurró Lucas con un hilo de voz apenas audible. Esa palabra, mamá, detonó la furia de Carla. «¡No me llames así!», gritó ella, y con un movimiento rápido de su mano tiró al suelo una torre de bloques de madera que estaba sobre una mesa auxiliar. El estruendo de los bloques cayendo hizo saltar a los niños, que se abrazaron entre ellos temblando. «¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No soy tu madre. Tu madre está muerta y enterrada, y si siguen molestándome, desearán estar con ella». Desde las sombras, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía en un segundo, forjado ahora en puro fuego de venganza. La crueldad de esa frase era imperdonable. Ver a sus hijos encogerse ante la mujer que él iba a llevar al altar era la tortura más grande que jamás había sufrido.
pero tenía que esperar. Faltaba una pieza más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su maldad para asegurarse de que, cuando él actuara, ella no tuviera ni un solo lugar donde esconderse. La acusación falsa. El aire en la habitación estaba cargado de electricidad estática y miedo. Carla respiraba agitada, no por el esfuerzo, sino por la adrenalina que le provocaba ejercer poder sobre los indefensos. Parecía disfrutar del terror en los ojos de los gemelos. Se giró, buscando algo más con qué descargar su frustración, y sus ojos se posaron en una pieza central de la decoración de la guardería, un jarrón de porcelana azul y blanca, una antigüedad que había pertenecido a la abuela de Alejandro. Estaba situado en una repisa alta, teóricamente fuera del alcance de los niños, pero accesible para un adulto. Una sonrisa malévola y torcida se dibujó en los labios de Carla, pintados de un rojo perfecto. Alejandro, desde su posición oculta, vio el cambio en su expresión, vio el cálculo frío, vio la idea formarse en su mente enferma. ¿Saben qué?, dijo Carla, con una voz falsamente dulce que helaba la sangre. Alejandro llega mañana, y necesito una razón muy buena para que firme los papeles del internado esta misma semana. Necesito que entienda, de una vez por todas, que ustedes son peligrosos. María entendió lo que iba a pasar un segundo antes que nadie. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Señora, no, por favor», suplicó la empleada, dando un paso adelante. «No haga eso. El señor adora ese jarrón. Es un recuerdo de su madre». «Exacto», respondió Carla, sin dejar de mirar el jarrón. «Por eso le dolerá tanto saber que sus queridos hijos lo destrozaron en un ataque de ira». Sin dudarlo un instante, Carla levantó la mano y con un empujón seco y deliberado tiró el jarrón al suelo. El sonido de la porcelana estallando contra el suelo de madera fue ensordecedor. Fragmentos azules y blancos salieron disparados en todas direcciones. Los niños gritaron de susto, tapándose los oídos. Inmediatamente, la actitud de Carla cambió. Se desordenó el cabello a propósito, se rasgó levemente la blusa en el hombro y empezó a gritar con una capacidad teatral digna de un Oscar. «¡Auxilio! ¡Socorro!», aullaba fingiendo pánico total. «¡Están locos! ¡Alguien ayúdeme!». María se lanzó hacia ella no para atacarla, sino para intentar calmar la situación, desesperada por proteger a los niños de la inevitable represalia. «Señora, pare. Los está asustando», rogó María con lágrimas en los ojos. Carla se giró hacia la empleada y la empujó violentamente contra la pared. «¡Cállate, estúpida!», siseó Carla, bajando la voz un segundo para que solo María la oyera. «Si abres la boca para contradecirme, te juro que haré que te deporten. Haré que te acusen de robo. ¿Quién crees que le va a creer Alejandro? ¿A la prometida de alta sociedad o a la sirvienta muerta de hambre? Tú vas a corroborar mi historia. Vas a decir que los niños me atacaron y rompieron el jarrón. No, no puedo hacer eso», sollozó María mirando a los niños que lloraban en silencio en el rincón. «Son solo niños. Entonces vete despidiendo de ellos», amenazó Carla, volviendo a subir el volumen de sus gritos. «¡Seguridad! ¡Vengan rápido! ¡Estos animales me atacaron!». La desesperación en el rostro de María era desgarradora. Estaba atrapada entre su moral y la amenaza real de perder su trabajo y no poder proteger a los pequeños. Alejandro vio cómo la empleada apretaba los puños, tragaba saliva y tomaba una decisión heroica. María se interpuso entre Carla y los niños, extendiendo los brazos como un escudo humano. «Está bien», gritó María, con voz quebrada pero firme. «Diga que fui yo. Dígale al señor Alejandro que fui yo quien rompió el jarrón, que fui torpe, que tropecé. Cúlpeme a mí, despídame si quiere, pero no diga que fueron los niños. No deje que los envíen lejos. Por favor».
Carla detuvo sus gritos un momento, sorprendida por la estupidez, a sus ojos, de la empleada. Luego, una sonrisa cruel volvió a su rostro. ¿Tú? Carla soltó una carcajada seca. Oh, no, querida, eso sería demasiado fácil. Alejandro te despediría y contrataría a otra. Yo necesito que se deshaga de ellos. Pero no te preocupes, también me encargaré de ti. Les diré que tú los incitaste, que tú dejaste que se volvieran salvajes. Carla sacó su teléfono nuevamente, con los dedos temblando por la actuación fingida, y marcó el número de Alejandro. Voy a dejarle un mensaje de voz urgente para que cuando aterrice mañana venga directo a ver el desastre, dijo Carla, disfrutando cada segundo de su poder. Amor, por favor contesta, estoy encerrada en el baño. Tus hijos se han vuelto locos, María no hace nada, han destrozado el jarrón de tu abuela. Tengo miedo, Alejandro, tengo mucho miedo. Colgó el teléfono y miró a los 3 seres humanos temblando frente a ella con satisfacción suprema. Listo. El destino está sellado. Mañana esta casa estará libre de plagas. Alejandro, detrás de la columna, guardó su propio teléfono. Había grabado todo, cada palabra, cada gesto, cada amenaza. El video tenía una calidad perfecta. Sentía una calma fría, la calma que precede a la tormenta más devastadora. Ya había visto suficiente. Ya no necesitaba esperar más para entender la verdad. Era hora de dejar de ser un espectador. Dio un paso fuera de las sombras, sus zapatos de cuero golpeando el suelo con un sonido pesado y autoritario que cortó el aire como un disparo. No hace falta que esperes a mañana, Carla, dijo Alejandro, con una voz profunda que hizo vibrar las paredes de la habitación. Ya estoy aquí. La cabeza de Carla giró tan rápido que casi se desnuca. Sus ojos se abrieron con un terror genuino por primera vez en su vida. La sangre drenó de su rostro, dejándola más pálida que su abrigo de piel. La villana había sido descubierta, y el juicio acababa de comenzar. La intervención silenciosa. El silencio que siguió a la entrada de Alejandro fue más pesado que la losa de una tumba. Durante 3 segundos eternos, el único sonido en la guardería fue el zumbido lejano de la calefacción central y la respiración entrecortada de Carla, quien se había quedado congelada con la mano a medio camino hacia su cabello despeinado. Su cerebro, habituado a manipular y tejer mentiras a la velocidad de la luz, sufrió un cortocircuito momentáneo. Alejandro no debía estar allí. Alejandro debía estar en un avión privado cruzando el Atlántico, incomunicado y lejos, muy lejos de la verdad. Pero allí estaba, imponente, con su abrigo de lana oscura cubierto por una fina capa de nieve que comenzaba a derretirse sobre sus hombros, dándole un aspecto aún más sombrío. Sus ojos, normalmente cálidos y calculadores, eran ahora 2 pozos de oscuridad insondable fijos en su prometida. No gritó, no corrió. Simplemente se quedó de pie en el umbral, llenando el espacio con una autoridad que hizo que el aire se sintiera más denso. Carla fue la primera en reaccionar. Su instinto de supervivencia se activó con una ferocidad impresionante. En una fracción de segundo, su expresión de terror genuino se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, sus hombros cayeron en una postura de vulnerabilidad extrema, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente, no de miedo, sino como parte de su actuación maestra. ¡Alejandro!, gritó ella, lanzándose hacia él como una náufraga hacia un salvavidas. Se abrazó a su pecho, sollozando ruidosamente, enterrando su cara en su abrigo mojado. Oh, gracias a Dios que has llegado. Ha sido horrible, amor, horrible. Alejandro no le devolvió el abrazo. Mantuvo los brazos a los costados, rígidos como barras de acero. Sentía el perfume costoso de Carla invadiendo sus fosas nasales, ese aroma a rosas y dinero que antes le parecía elegante y que ahora le revolvía el estómago.
Podía sentir el latido acelerado del corazón de ella contra su pecho, pero sabía que no era por el trauma, sino por la adrenalina de la mentira. Sin embargo, no la empujó. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar. Necesitaba que ella misma cavara su tumba, metro a metro, mentira a mentira. «¿Qué ha pasado aquí, Carla?», preguntó Alejandro. Su voz era plana, monocorde, desprovista de cualquier emoción visible. Era la voz que usaba en las mesas de negociación cuando sabía que el oponente estaba mintiendo, pero quería que se confiara. Carla se separó de él lo suficiente para mirarlo a los ojos, con el rímel accidentalmente corrido por una lágrima estratégica que rodaba por su mejilla perfecta. «No te lo vas a creer», sollozó, señalando con un dedo tembloroso hacia el caos en el centro de la habitación. El jarrón destrozado, los niños acurrucados y María pálida como un fantasma. Entré para ver cómo estaban, para traerles un regalo, y los encontré en pleno ataque de histeria. «Estaban fuera de control, Alejandro». Alejandro desvió la mirada hacia el jarrón roto. Los fragmentos azules y blancos brillaban bajo la luz de la lámpara como huesos rotos. «¿Mis hijos hicieron esto?», preguntó, arqueando una ceja con escepticismo fingido. «Sí», insistió Carla, agarrando la solapa del abrigo de Alejandro con fuerza. «Intenté calmarlos, amor, te lo juro. Intenté abrazar a Lucas, pero me empujó». «¡Mira!», se señaló el hombro donde ella misma se había rasgado la blusa segundos antes. «Me atacaron. Son violentos, Alejandro, tal como te lo dije. Y luego agarraron el jarrón de tu abuela y...». Carla hizo una pausa dramática, cubriéndose la boca con la mano. «Lo tiraron al suelo mirándome a los ojos. Lo hicieron para hacerme daño, para hacernos daño a nosotros». Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. La audacia de la mentira era monstruosa. Él había visto cómo ella lo empujaba, había visto la sonrisa en su rostro antes de hacerlo, pero mantuvo su máscara de hielo. Giró lentamente la cabeza hacia María y los niños. Lucas y Mateo estaban pegados a la pierna de la empleada, temblando violentamente. No miraban a su padre, miraban al suelo, aterrorizados. Para ellos, la llegada de su padre no era una salvación. En su experiencia manipulada por Carla, papá era el juez que siempre creía a la madrastra y firmaba los castigos. Eso dolió a Alejandro más que cualquier otra cosa. «¿Y tú?», dijo Alejandro, dirigiendo su mirada hacia María. La empleada levantó la vista, y Alejandro vio el pánico puro en sus ojos oscuros. No pánico por ella, sino ese tipo de miedo desesperado que tiene una madre cuando sus hijos están en peligro. «Carla dice que mis hijos son unos salvajes. Tú estabas aquí, ¿verdad? ¿Viste lo que pasó?». Carla se adelantó antes de que María pudiera abrir la boca, poniéndose entre Alejandro y la empleada, bloqueando su línea de visión. «Ella no hizo nada», gritó Carla con indignación fingida. «Se quedó ahí parada, Alejandro. Se quedó mirando cómo me atacaban y se reía. Es una incompetente. Creo que incluso los animó. Es cómplice de esto. Tienes que echarla. Tienes que echarlos a todos de mi vista. Me siento insegura en mi propia futura casa». Alejandro dio un paso lateral, esquivando a Carla con una elegancia fría, y se acercó a María. La distancia entre el millonario y la empleada se cerró hasta quedar a 1 metro. Podía ver las manos de ella temblando, todavía con esos guantes amarillos de limpieza que parecían tan ridículos y heroicos al mismo tiempo. «Quítate, Carla», ordenó Alejandro sin mirarla. Su tono fue tan bajo y peligroso que Carla cerró la boca de golpe, sorprendida por la falta de sumisión habitual de su prometido. Alejandro clavó sus ojos en María. «Quiero escucharlo de ti», dijo Alejandro, suavizando imperceptiblemente su voz, aunque su rostro seguía siendo de piedra. «Mírame a los ojos. ¿Quién rompió ese jarrón? ¿Fueron mis hijos?». El tiempo pareció detenerse. Carla, detrás de Alejandro,
Le lanzó a María una mirada que era una sentencia de muerte explícita. Una mirada que decía: habla y te destruyo, habla y ellos sufren. Alejandro no vio la mirada de Carla, pero vio el efecto en María. Vio cómo la empleada tragaba saliva, cómo sus ojos viajaban rápidamente hacia las cabecitas rubias de los gemelos que se aferraban a su delantal y luego volvían a subir hacia él con una resignación dolorosa. Alejandro estaba poniendo a prueba todo. Si María decía la verdad, se arriesgaba a que Alejandro, quien ella creía que estaba bajo el hechizo de Carla, no le creyera y la despidiera, dejando a los niños solos con la bruja. Si mentía y asumía la culpa, se sacrificaba ella para que los niños no fueran etiquetados como violentos y enviados lejos. Era la prueba de lealtad definitiva. La prueba de lealtad. María respiró hondo. El aire en sus pulmones se sentía como vidrio molido. Sabía que su empleo era lo único que ponía comida en la mesa de su madre enferma y pagaba la escuela de su hermana menor. Perder este trabajo, en esta economía y sin referencias, porque Carla se aseguraría de que nunca volviera a trabajar, era una catástrofe personal. Pero luego sintió las manitas de Lucas apretando la tela de su uniforme. Sintió el calor de Mateo contra su pierna. Recordó la risa de hace 10 minutos. Recordó la amenaza de Carla de enviarlos a un lugar donde nadie los abrazaría jamás. No había elección. Nunca la hubo para una mujer como ella. María levantó la barbilla. A pesar de su posición humilde, en ese momento tenía más dignidad que cualquier persona en esa mansión. «No, señor Alejandro», dijo María con voz clara, aunque un poco trémula. Los niños no fueron. Carla soltó un jadeo indignado a espaldas de Alejandro. «Mentirosa, ¿cómo te atreves a...» «Fui yo», interrumpió María, alzando la voz para cubrir los gritos de Carla. Clavó su mirada en Alejandro, suplicándole en silencio que aceptara su mentira. «Fui yo, señor. Estaba limpiando la repisa. No tuve cuidado. Mi guante estaba resbaladizo. Tropecé y tiré el jarrón. Los niños solo se asustaron por el ruido. Ellos no hicieron nada malo. Son buenos niños. La culpa es totalmente mía. Despídame a mí. Cóbreme el jarrón de mi sueldo si es necesario, pero por favor, no castigue a los niños por mi torpeza». Un silencio atónito llenó la sala. Carla sonrió detrás de la espalda de Alejandro. Una sonrisa triunfante, depredadora. La estúpida sirvienta había caído en la trampa. Había asumido la culpa, validando el caos. Y ahora Carla podía exigir su despido inmediato y luego trabajar en los niños con calma. Alejandro sintió que se le rompía el corazón y al mismo tiempo se le llenaba de una admiración desconocida. Esa mujer acababa de inmolarse profesionalmente para proteger a 2 niños que no eran suyos. Había aceptado la etiqueta de torpe y destructora ante el dueño de la casa solo para evitar que Lucas y Mateo fueran regañados. «¿Fuiste tú?», preguntó Alejandro lentamente, dándole una última oportunidad. «Sí, señor, fui yo», reafirmó María, bajando la cabeza, lista para recibir la sentencia. Alejandro asintió lentamente. «Entiendo», dijo. Dio un paso hacia los niños. Su movimiento fue brusco, y los gemelos se encogieron, esperando el grito, esperando el castigo que Carla siempre prometía que vendría de su padre. «Lucas, Mateo», dijo Alejandro, arrodillándose en el suelo, sin importarle que sus pantalones de traje de $3,000 tocaran la alfombra donde había vidrios rotos. «Vengan aquí». Los niños no se movieron. Se aferraron más a María. Carla, impaciente, resopló. «Mira cómo te desobedecen. Ni siquiera te respetan. Es lo que te digo, Alejandro. Están rotos. Necesitan mano dura». Y entonces sucedió el milagro. Lucas, el pequeño de 5 años que llevaba meses sin decir una palabra completa en presencia de su padre, soltó la pierna de María.
Sus ojos azules se llenaron de lágrimas, pero también de una valentía furiosa. Dio un paso al frente, poniéndose entre Alejandro y María, extendiendo sus bracitos como si quisiera detener un tanque. «¡Ah, no!», gritó Lucas. Su voz infantil retumbó en la habitación con una fuerza sorprendente. Alejandro se quedó paralizado, con la rodilla en el suelo. «¿Lucas? ¡No fue María!», gritó el niño, llorando abiertamente ahora con la cara roja de esfuerzo y miedo. «María es buena, María juega, no la eches, papá». Mateo, al ver a su hermano, corrió también y se unió a la barrera humana, empujando el pecho de Alejandro con sus manitas débiles, intentando alejarlo de la empleada. «¡Mala!», gritó Mateo, señalando con un dedo acusador por encima del hombro de su padre directamente a Carla. «La señora Mala rompió el jarrón, ella lo tiró, ella gritó feo, María no, María nos cuida». El mundo de Alejandro se detuvo. Sus hijos le estaban hablando, sus hijos lo estaban tocando, sus hijos estaban defendiendo la verdad con una pureza que ningún adulto en esa sala poseía. Carla, al verse señalada por los niños, perdió los estribos. «¡Mocosos mentirosos!», chilló avanzando hacia ellos. «¿Cómo se atreven a culparme a mí? Alejandro, no les creas. Están confabulados con la sirvienta. Te lo dije, son manipuladores». Alejandro levantó una mano, deteniendo a Carla en seco sin ni siquiera mirarla. No necesitaba verla. Toda su atención estaba en los dos pequeños guerreros frente a él. Lentamente, Alejandro extendió los brazos, no para regañar, no para castigar. «¿La señora Mala lo rompió?», preguntó con voz quebrada. Lucas asintió frenéticamente, sorbiendo los mocos. «Sí, y dijo que si decíamos algo, nos llevarías lejos». «Papá, no nos lleves lejos. Nos portaremos bien. No comeremos si no quieres, pero no nos lleves». Esa última frase, «no comeremos si no quieres», fue la daga final que atravesó la armadura de Alejandro. La comprensión del terror bajo el que vivían sus hijos lo golpeó con la fuerza de un tren. Se dio cuenta de que sus hijos pensaban que él era parte del equipo de tortura, que pensaban que él quería que pasaran hambre. Sin poder contenerse más, Alejandro rompió la distancia y envolvió a sus dos hijos en un abrazo desesperado. Los atrajo hacia su pecho, enterrando su cara en sus cuellos, sintiendo lo pequeños y frágiles que eran. «Nadie los va a llevar a ninguna parte», susurró Alejandro contra el pelo de sus hijos, y por primera vez en años lloró. Lloró lágrimas calientes que mojaron las camisas de los niños. «Papá está aquí. Papá fue un tonto, pero ya despertó. Nadie les va a hacer daño nunca más, lo prometo». Lucas y Mateo, confundidos al principio por la reacción de su padre, se quedaron rígidos un segundo, pero el instinto es poderoso. Al sentir el abrazo genuino, el miedo se rompió como una presa. Ambos niños se derrumbaron contra él, llorando a gritos, soltando meses de angustia acumulada, aferrándose a su padre como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. María, viendo la escena, se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo de alivio. Pero Carla no sentía alivio. Carla miraba la escena con una mezcla de asco y pánico creciente. Sabía que estaba perdiendo el control, sabía que ese abrazo era peligroso para sus planes. «Alejandro, por favor», intentó decir Carla, suavizando la voz, tratando de recuperar el terreno. «No te dejes engañar por sus lágrimas de cocodrilo. Están actuando. Mañana se reirán de ti». Alejandro se puso de pie lentamente, levantando a Lucas en un brazo y a Mateo en el otro. Los niños se agarraron a su cuello como koalas, enterrando sus caras en su hombro para no ver a Carla. El millonario se giró hacia su prometida. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero su expresión era la de un hombre que acababa de decidir ejecutar a alguien. «Carla», dijo Alejandro con una calma terrorífica, «cállate». «¿Qué?»,
Carla parpadeó, incrédula. ¿Me estás mandando callar a mí? ¿Por defenderte? Alejandro, soy tu futura esposa. Todavía no, respondió él. Alejandro miró a María. María, por favor, lleva a los niños a la cocina. Dales lo que quieran de comer. Helado, pizza, lo que sea. Y quédate con ellos. Cierra la puerta. Sí, señor, dijo María, apresurándose a tomar a los niños que Alejandro bajaba con delicadeza. No quiero ir, gimió Mateo mirando a Carla con terror. Nada va a pasar, le aseguró Alejandro, acariciando la mejilla de su hijo. Papá tiene que hacer un trabajo aburrido de oficina. Vayan con María. Ella es la jefa ahora. María sacó a los niños rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro y Carla quedaron solos en la guardería destrozada. Alejandro, me estás asustando, dijo Carla, intentando una risa nerviosa. ¿Por qué me miras así? Alejandro caminó hacia el escritorio del rincón, donde tenía una computadora oculta tras un panel de madera. Voy a pensar en el despido, dijo Alejandro mintiendo con una frialdad que heló la sangre de Carla. Voy a mi despacho. No me molestes. Y Carla, no salgas de esta casa. Tenemos una cena de celebración esta noche, ¿recuerdas? ¿Celebración?, preguntó ella, confundida por el cambio de tono. Sí, dijo Alejandro, abriendo la puerta para salir sin mirarla. Vamos a celebrar que la verdad siempre sale a la luz. Carla se quedó sola, rodeada de vidrios rotos, con una sensación de inquietud creciendo en su estómago. Alejandro se dirigía a su despacho, pero no para trabajar. Se dirigía a ver lo que las cámaras, instaladas apenas esa mañana por una sospecha de robo doméstico, habían captado durante todo el día. La trampa estaba cerrada, y Carla estaba dentro, las cámaras ocultas. Alejandro entró en su despacho privado y cerró la puerta con doble llave. El sonido del cerrojo girando fue seco y definitivo, separando el mundo exterior de la verdad que estaba a punto de enfrentar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz grisácea de la nieve que caía incesantemente al otro lado del ventanal blindado. Sus manos, que habían firmado fusiones empresariales de millones de dólares sin temblar, ahora vibraban con una mezcla incontrolable de adrenalina y terror. Caminó hacia su escritorio de caoba y se dejó caer pesadamente en el sillón de cuero. Frente a él, una fila de monitores negros esperaba. Había ordenado instalar ese sistema de vigilancia de última generación apenas 24 horas antes, impulsado por una sospecha mezquina y trivial. Había notado que faltaban pequeñas cantidades de comida en la despensa y algunos billetes de su cartera. Su mente pragmática y desconfiada había asumido que el personal de servicio, probablemente la nueva empleada, María, estaba robando. ¡Qué ironía tan amarga! Estaba buscando a un ladrón de monedas y estaba a punto de descubrir el robo de algo infinitamente más valioso, la infancia de sus hijos. Con un dedo tembloroso, presionó el botón de encendido. Las pantallas parpadearon y cobraron vida, inundando el despacho con una luz azulada espectral. «Muéstrame la verdad», susurró Alejandro, tecleando la contraseña de administrador. El sistema cargó las grabaciones del día. Seleccionó la cámara del comedor con la marca de tiempo 0800 AM. La imagen era nítida, en alta definición 4K. Vio a sus hijos, Lucas y Mateo, sentados a la mesa, pequeños y silenciosos, con las piernas colgando de las sillas, demasiado grandes para ellos. Esperaban el desayuno. Entonces, Carla entró en el encuadre. Alejandro se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. En la pantalla Carla no tenía la sonrisa de madre devota que siempre le mostraba a él. Su rostro estaba desnudo de maquillaje, pero lleno de una mueca de asco. Llevaba una bata de seda y sostenía su teléfono en una mano y un cigarrillo electrónico en la otra, algo que ella juraba no usar.
¡Coman rápido, parásitos! Se escuchó su voz a través de los altavoces del sistema, clara y venenosa. Tengo que salir al spa y no quiero que estén aquí estorbando cuando vuelva. En el video, la cocinera trajo 2 platos con huevos revueltos y fruta fresca. Carla interceptó los platos antes de que llegaran a los niños. «¿Qué es esto?», preguntó Carla a la cocinera. «El desayuno de los niños, señora. Proteína y vitaminas», como indicó el doctor. Carla resopló y agarró los platos. Con un movimiento despectivo, tiró el contenido de ambos en el cubo de basura orgánica. Demasiada comida. «Se están poniendo gordos. Mira esas caras redondas, dan asco. Dales una tostada seca y agua. Si tienen hambre, que aprendan a aguantarse. Es bueno para el carácter». Alejandro sintió una arcada. Sus hijos no estaban gordos, estaban en pleno crecimiento. Vio en la pantalla cómo los hombros de Lucas se hundían y cómo Mateo miraba el cubo de basura con ojos hambrientos. La crueldad no era solo física, era psicológica. Les estaba negando la nutrición básica mientras los insultaba por su apariencia. «Y escuchen bien», continuó la Carla de la pantalla, acercándose a la cara de Mateo y agarrándole la barbilla con fuerza, sus uñas largas clavándose en la piel tierna del niño. «Si le dicen a su padre que tienen hambre, les juro que los encerraré en el sótano con las ratas. ¿Entendido?». Los niños asintieron, aterrorizados. Alejandro golpeó el escritorio con el puño, un golpe sordo que no alivió en nada la furia volcánica que crecía en su pecho. «Ratas». Amenazaba a sus hijos con ratas. Avanzó la grabación, 11:30 am, sala de estar. Los niños estaban jugando tranquilamente con unos coches en el suelo. No hacían ruido. Carla pasó caminando, hablando por teléfono. Sin detenerse, sin motivo alguno, y con una naturalidad que helaba la sangre, pateó accidentalmente la mano de Lucas al pasar. El niño gritó de dolor, llevándose la mano al pecho. Carla ni siquiera cortó su llamada. Se detuvo, miró al niño llorando y le dio una bofetada rápida y seca en la nuca. «¡Cállate! ¡Me interrumpes!», le gritó, y luego volvió al teléfono con voz dulce. «Sí, perdona. Es que el perro del vecino no deja de ladrar». Alejandro detuvo el video. Tenía que respirar, sentía que se asfixiaba. Esa mujer, esa bestia con piel de cordero, había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, fingiendo amar a lo que él más quería. Y él le había creído. Él había dudado de sus hijos cuando le decían que no querían estar con ella. «Es que es estricta», se decía a sí mismo. «Es por su bien». La culpa le quemaba como ácido. Cada lágrima que sus hijos habían derramado en los últimos meses era responsabilidad suya. Su ceguera había sido el arma que Carla había usado contra ellos. Pero el horror no había terminado. Faltaba ver la otra cara de la moneda. Faltaba entender el papel de María en todo esto. El descubrimiento devastador. Con el corazón convertido en un bloque de hielo ardiente, Alejandro cambió de cámara. Seleccionó la vista de la cocina y el pasillo de servicio. Necesitaba saber si María era realmente la salvadora que parecía ser, o si, como había insinuado Carla, era cómplice por omisión. La grabación saltó a las 12:15 p.m., poco después del incidente de la comida tirada a la basura. La imagen mostraba la cocina vacía. María entró sigilosamente, mirando hacia atrás para asegurarse de que Carla no estuviera cerca. Llevaba su bolso personal, un bolso desgastado y barato. Lo abrió sobre la encimera. Alejandro contuvo la respiración. Allí estaba el robo. ¿Iba a verla metiendo cubiertos de plata en su bolso? No. María sacó algo. Sacó 2 sándwiches envueltos en papel de aluminio, una manzana y 2 cajas pequeñas de jugo. Comida que claramente había traído de su propia casa, comprada con su propio dinero. Alejandro acercó la cara al monitor, incrédulo. Ella no estaba robando comida de la mansión.
estaba introduciendo comida de contrabando para alimentar a sus hijos. La grabación siguió a María hasta el cuarto de lavado, donde los niños estaban escondidos detrás de unos cestos de ropa sucia, probablemente huyendo de Carla. Al ver a María, las caras de los gemelos se iluminaron como si hubieran visto a un ángel. «Mis pajaritos», se escuchó la voz de María suave y melodiosa. «Miren lo que la tía María les trajo. Es el almuerzo secreto de los superhéroes». Los niños devoraron los sándwiches con una voracidad que rompió el alma de Alejandro en 1000 pedazos más. Mientras comían, María les acariciaba el pelo, limpiaba sus caras sucias y les hablaba. «¿Saben por qué su papá trabaja tanto?», les preguntó María mientras Lucas masticaba. «Porque no nos quiere ver», respondió Mateo con la boca llena, con una tristeza infinita. Alejandro sintió que moría en ese instante. Escuchar eso de la boca de su hijo fue la sentencia más dura que jamás había recibido. Pero entonces María negó con la cabeza firmemente. «No, mi amor, eso no es verdad. Papá trabaja mucho porque quiere construir un imperio para ustedes. Él los ama más que a nada en el mundo. Él es como un rey que tiene que viajar para proteger el reino, pero siempre, siempre está pensando en sus príncipes». «¿Y por qué deja que la bruja nos pegue?», preguntó Lucas. María suspiró y en su rostro se vio una mezcla de dolor e impotencia. Abrazó a ambos niños, atrayéndolos hacia su pecho, protegiéndolos contra el mundo. «Porque el rey está hechizado, mi vida. La bruja le puso un velo en los ojos y él no puede ver. Pero los reyes siempre despiertan, y cuando despierte, él las salvará. Tienen que ser fuertes hasta que papá despierte. Yo estaré aquí, siendo su escudo hasta que eso pase. No dejaré que les haga daño grave. Tienen mi palabra, aunque me cueste la vida». Alejandro se cubrió la cara con las manos y sollozó. Un llanto ronco y profundo que salió desde las entrañas. Allí estaba, la verdad desnuda. Una mujer extraña, una empleada a la que apenas saludaba, estaba defendiendo su honor, su imagen y la vida de sus hijos, alimentando su amor por un padre ausente, mientras la mujer que él había elegido para casarse se dedicaba a destruirlos. María no solo los alimentaba con pan, los alimentaba con esperanza. Estaba reparando el vínculo que él había descuidado. Se limpió las lágrimas con brusquedad. Ya no había espacio para la tristeza. La tristeza era un lujo que no podía permitirse. Ahora solo había espacio para la justicia. Una justicia fría, calculada y absoluta. Revisó una última grabación, hace 30 minutos. La cámara de la guardería mostraba el momento exacto en que Carla rompía el jarrón. El ángulo era perfecto. Se veía la malicia en su rostro, el empujón deliberado, la amenaza a María, la coacción para que la empleada asumiera la culpa. «Diga que fui yo, señora, pero no toque a los niños», escuchó de nuevo la voz de María en la grabación. Esa frase resonó en su mente como un mantra de heroísmo. Alejandro sacó una memoria USB del cajón y conectó la unidad al ordenador. Copió todos los archivos: el desayuno negado, la patada a Lucas, la confesión de Carla al teléfono, el jarrón roto. Tenía la evidencia. Tenía el arma humeante. Se puso de pie. Se sentía diferente. Más pesado, pero más fuerte. El hombre que había entrado en ese despacho, el novio engañado, el padre ausente, había muerto. El hombre que salía era un padre león, herido pero letal, listo para despedazar a la hiena que amenazaba a su manada. Miró el reloj. Eran las 6:30 p.m. La cena de celebración estaba programada para las 7:00 p.m. Carla debía estar arriba, vistiéndose, poniéndose sus mejores joyas, pensando que había ganado, pensando que María sería despedida y los niños enviados al internado mañana mismo, pensando que tenía al millonario tonto envuelto en su dedo meñique.
Alejandro caminó hacia la puerta y la abrió. Al salir al pasillo, se cruzó con su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Roberto, que lo miró con preocupación al ver sus ojos rojos. «Señor, ¿todo bien?» Alejandro se detuvo y miró a Roberto a los ojos. «Roberto, necesito que prepares el coche y necesito que estés listo para sacar la basura en 30 minutos». «¿La basura, señor? ¿Con esta tormenta de nieve?» «Sí», dijo Alejandro, ajustándose los gemelos de la camisa con una calma aterradora. «Hay un tipo de basura que empieza a apestar muy rápido si no se saca de inmediato. Y Roberto, asegúrate de que la puerta principal esté desbloqueada. Alguien va a salir hoy y no va a volver a entrar nunca más». Alejandro comenzó a bajar las escaleras hacia el comedor. Cada paso era firme, iba a la guerra, y esta vez el rey estaba despierto. La cena de la trampa. El comedor de la mansión estaba sumido en una penumbra elegante, iluminado únicamente por la luz vacilante de 12 velas de cera blanca dispuestas sobre la larga mesa de caoba. Los cubiertos de plata brillaban con un resplandor frío y las copas de cristal de Bohemia esperaban ser llenadas con el vino más caro de la bodega. Era una escena digna de una revista de decoración, perfecta en su simetría y lujo, pero para Alejandro, que observaba desde el umbral de la puerta, parecía más bien el escenario de un crimen premeditado, o, mejor dicho, de una ejecución. Alejandro se ajustó el nudo de su corbata frente al espejo del recibidor una última vez. Su rostro había recuperado su impasibilidad habitual, esa máscara de granito que utilizaba en las reuniones de consejo cuando estaba a punto de destruir a una empresa rival. Pero por dentro, sus órganos parecían estar hechos de alambre de púas. Cada latido de su corazón bombeaba una mezcla tóxica de dolor por sus hijos y un odio gélido hacia la mujer que lo esperaba sentada a la cabecera de la mesa. Carla estaba radiante. No había otra palabra para describirla, y eso hacía que la situación fuera aún más grotesca. Se había puesto un vestido de seda rojo sangre, ceñido al cuerpo, que dejaba al descubierto sus hombros perfectos. Llevaba el cabello recogido en un moño elaborado, y en su cuello brillaba un collar de diamantes que Alejandro le había regalado hacía un mes. Ella sonreía, revisando su reflejo en la hoja de un cuchillo de mantequilla, tarareando una melodía suave, completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre su cabeza. Creía que había ganado. Creía que esa noche celebraban su victoria final sobre los estorbos. Alejandro entró en la habitación. Sus pasos resonaron firmes sobre la alfombra persa. «Alejandro, mi amor», dijo Carla, levantando la vista y regalándole una sonrisa que habría derretido glaciares si no fuera tan falsa. «Por fin bajas. Empezaba a pensar que el trabajo te había secuestrado de nuevo. Siéntate, por favor. He pedido que abran el Cabernet del 98. Sé que es tu favorito». Alejandro se sentó en el extremo opuesto de la mesa. La distancia física entre ellos era de 3 metros. Pero la distancia emocional era ya de años luz. «Gracias, Carla», dijo él con una voz suave pero carente de calidez. «Tienes razón. Esta noche requiere el mejor vino. Es una noche de revelaciones». Carla soltó una risita cristalina, interpretando sus palabras como un preludio romántico. «Me encantan las revelaciones, especialmente si tienen que ver con nuestro futuro. Y hablando de futuro...» Carla se inclinó hacia adelante, bajando el tono a una conspiración íntima. «Ya tengo los folletos del internado en Suiza. Son maravillosos, amor. Tienen equitación, esgrima. Los niños estarán tan ocupados que ni siquiera notarán que están lejos. Es lo mejor para ellos de verdad, y para nosotros. Imagina la casa en silencio, solo tú y yo». Alejandro sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban hasta el punto de dolor. «Sí», respondió,
tomando la servilleta de lino y desdoblándola lentamente. Imagino la casa en silencio. Será purificador. En ese momento, la puerta de servicio se abrió. Entró María. La empleada no levantó la vista del suelo. Llevaba una bandeja pesada con la sopera de plata humeante. Sus ojos estaban rojos e hinchados, evidencia clara de que había estado llorando en la cocina. Sus manos, sin embargo, ya no llevaban los guantes amarillos, sino que estaban limpias y desnudas, temblando visiblemente mientras se acercaba a la mesa. Alejandro notó que María había intentado arreglarse el uniforme, alisando las arrugas, manteniendo la dignidad incluso cuando creía que estaba sirviendo su última cena en esa casa. «La sopa, señora», susurró María, su voz un hilo roto. Carla ni siquiera la miró. Hizo un gesto despectivo con la mano. «Sirve primero al señor, inútil, y ten cuidado. Si derramas una gota sobre el mantel, te lo descontaré de tu liquidación final». «Porque asumo, Alejandro». Carla se giró hacia él con una ceja arqueada. «Que ya has tomado una decisión sobre su empleo después del incidente del jarrón». María se detuvo junto a Alejandro, con el cucharón en la mano suspendido sobre el plato. Alejandro podía sentir el terror que emanaba de ella. Podía oler el miedo. Alejandro levantó la vista y miró a María directamente a los ojos. Por un segundo rompió su máscara. Le ofreció una mirada de suavidad imperceptible, un leve asentimiento que decía, «Confía». «Sirve, María». «No te preocupes», dijo Alejandro. María sirvió la sopa con pulso tembloroso y luego se movió hacia Carla. Cuando el cucharón se acercó al plato de Carla, ésta hizo un movimiento brusco para acomodarse la servilleta, golpeando accidentalmente el brazo de María. Unas pocas gotas de crema de espárragos cayeron sobre el mantel inmaculado. El silencio se hizo absoluto. Carla soltó un suspiro exasperado, dejando caer los cubiertos con estruendo. «¡Lo sabía!», exclamó Carla, mirando la mancha minúscula como si fuera sangre. «Eres una incompetente total. Mira lo que has hecho. Alejandro, ¿lo ves? No sirve ni para cuidar niños ni para servir una mesa. Es un desastre con patas. Lárgate a la cocina. No quiero verte la cara hasta que te vayas de esta casa para siempre». María retrocedió, aterrada, abrazando la bandeja contra su pecho como un escudo. «Lo siento, señora. Yo no... ¿Usted se movió? ¿Que yo me moví?» Carla se puso de pie, furiosa. «¿Ahora me culpas a mí? Igual que culpaste a los niños de tus errores. ¡Fuera de aquí! María, quédate». La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. Carla se quedó paralizada a medio grito. María se congeló en el sitio. Ambas miraron al hombre sentado a la cabecera de la mesa. Alejandro no se había movido, ni siquiera había levantado la voz en exceso, pero la autoridad que proyectaba era absoluta. «Siéntate, Carla», ordenó Alejandro, tomando un sorbo de vino con una calma desconcertante. «María no se va a ir, necesito que esté presente para el brindis y para el regalo». Carla parpadeó, confundida, pero su avaricia y curiosidad pudieron más que su ira. La palabra regalo actuó como un sedante instantáneo. «¿Regalo?». Carla volvió a sentarse lentamente, arreglándose el vestido, su sonrisa volviendo a aparecer como por arte de magia. «Oh, Alejandro, no tenías por qué. ¿Es por nuestro aniversario de compromiso? Es por todo lo que has hecho por esta familia», dijo Alejandro, dejando la copa sobre la mesa con un tintineo suave. «Es un reconocimiento a tu verdadera naturaleza, a lo que has traído a esta casa». Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su saco. El corazón de Carla latía con fuerza. «Joyas», pensó ella. «Tiene que ser ese juego de zafiros que vimos en Milán, o quizás las llaves de la villa en la Toscana a mi nombre». Su mente volaba, calculando el valor, saboreando el triunfo. Había logrado deshacerse de los mocosos, o eso creía ella que pasaría mañana,
y ahora recibía una recompensa. Todo estaba saliendo perfecto. María, de pie junto al aparador, observaba la escena con una tristeza infinita. Pensaba que el regalo sería el anillo de bodas oficial, o quizás los papeles de adopción, para que Carla tuviera poder total sobre los niños. María cerró los ojos y rezó en silencio, pidiendo un milagro que salvara a Lucas y Mateo. No sabía que el milagro ya estaba ocurriendo y que estaba sentado en la cabecera de la mesa. El regalo inesperado. Alejandro sacó un sobre. No era una caja de terciopelo de joyería, ni una llave con un lazo. Era un sobre de Manila, grueso, de color ocre, cerrado con el sello lacrado de su empresa de seguridad privada. Lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa de caoba. El sobre se deslizó suavemente, pasando entre los candelabros, y se detuvo justo frente al plato de Carla sobre la servilleta de lino. Carla miró el sobre con una mezcla de decepción y curiosidad. ¿Documentos?, preguntó, intentando ocultar su desilusión, pero con un brillo de interés en los ojos. «Es el fideicomiso. ¿Pusiste las propiedades a nombre de los dos antes de la boda?» «Oh, Alejandro, eres tan pragmático y romántico a la vez». Alejandro entrelazó los dedos y apoyó la barbilla sobre ellos, mirándola fijamente. Sus ojos no parpadeaban. «Ábrelo, Carla. Creo que encontrarás el contenido iluminador». Con una sonrisa codiciosa, Carla rompió el sello de lacre con su uña manicurada. «Veamos qué sorpresa me tienes», murmuró. Sacó el contenido. No eran escrituras. No eran cheques. Eran fotografías. Fotografías de alta resolución, impresas en papel brillante de tamaño A4. La primera foto que Carla vio hizo que su sonrisa se congelara de una manera grotesca, como una máscara de cera que se agrieta. Era una captura de pantalla de la cámara de seguridad de la cocina. La fecha y la hora estaban impresas claramente en la esquina inferior derecha. Hoy, 08:05 AM. En la imagen se veía a Carla con su bata de seda tirando el desayuno de los niños a la basura con una expresión de asco. La claridad de la imagen era tal que se podía distinguir perfectamente la comida cayendo al cubo y la mirada de hambre de Mateo al fondo. Las manos de Carla empezaron a temblar, un temblor incontrolable que hizo vibrar el papel. Pasó a la siguiente foto. Carla pateando la mano de Lucas mientras hablaba por teléfono. El rostro del niño estaba contorsionado en un grito de dolor. Su propia cara, en la foto, mostraba una indiferencia psicopática. Pasó a la siguiente. Carla empujando el jarrón de la abuela. Su mano extendida, el jarrón en el aire, cayendo. No había niños cerca. No había ataque. Solo ella, rompiendo el patrimonio familiar con una sonrisa malévola. El silencio en el comedor se volvió ensordecedor. El sonido de la respiración de Carla se detuvo. Sintió que la sangre se le iba de la cabeza. El mundo se inclinó. Levantó la vista lentamente, con el terror puro dilatando sus pupilas para encontrarse con la mirada de Alejandro. Ya no había amor en esos ojos, ya no había duda. Había un juicio final. Alejandro. La voz de Carla salió como un graznido estrangulado. Esto no es lo que parece. Son montajes. Es inteligencia artificial. Hoy en día pueden falsificar cualquier cosa. Alguien quiere separarnos, amor. Seguro fue ella, señaló frenéticamente a María con un dedo tembloroso. Ella y sus parientes deben haber trucado esto. María, desde su rincón, estiró el cuello y vio una de las fotos que había caído sobre la mesa. Vio la imagen de Carla rompiendo el jarrón. Sus manos se fueron a la boca para ahogar un grito de sorpresa. El señor Alejandro lo sabía todo. Alejandro no respondió a las excusas de Carla.
Simplemente extendió la mano hacia un pequeño control remoto que estaba oculto junto a su copa de vino y presionó un botón. En la pared opuesta del comedor, un gran panel de madera se deslizó, revelando una pantalla de televisión gigante de 85 pulgadas que normalmente se usaba para videoconferencias. La pantalla se encendió. El sonido llenó la habitación con una claridad cristalina. «Coman rápido, parásitos. Tengo que salir al spa. Demasiada comida. Se están poniendo gordos. Mira esas caras redondas, dan asco». La voz de Carla, grabada esa misma mañana, resonó en el comedor con un eco fantasmal. Verse a sí misma en pantalla gigante, humillando a dos niños pequeños, fue un golpe del que no podía recuperarse. Luego, el video cambió. La escena del jarrón. Necesito que entienda, de una vez por todas, que ustedes son peligrosos. Por eso le dolerá tanto saber que sus queridos hijos lo destrozaron. Carla vio cómo el jarrón caía en la pantalla. Vio su propia actuación, sus gritos falsos de ¡auxilio! Alejandro pausó el video justo en el momento en que la Carla de la pantalla sonreía tras romper el jarrón. La imagen quedó congelada, el rostro de la maldad pura en alta definición. Alejandro se puso de pie lentamente. Parecía crecer en altura, su sombra proyectándose sobre la mesa hasta cubrir a Carla. «¿Inteligencia artificial, Carla?», preguntó Alejandro con voz tranquila pero con un tono tan afilado que cortaba la piel. «Esas cámaras las instalé yo mismo esta mañana. El único montaje que ha habido en esta casa ha sido tu amor por mí y por mis hijos». Carla soltó las fotos, que se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Se levantó de la silla, tropezando, tirando su copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco, extendiéndose como una mancha de sangre, manchando su vestido, el suelo, todo. Pero a ella no le importó. «Alejandro, escúchame. Estaba estresada. No sabes lo difícil que es. Ellos me provocan», balbuceó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Lo hice por nosotros, para que tuviéramos privacidad, para salvar nuestra relación. Salvar nuestra relación torturando a mis hijos». Alejandro golpeó la mesa con el puño, y esta vez el golpe hizo saltar la vajilla. El sonido fue como un disparo. «Les negaste comida, les pegaste, los aterrorizaste en su propia casa». Alejandro caminó hacia ella, paso a paso, acorralándola. «Yo pensaba que mis hijos tenían problemas, pensaba que estaban enfermos, y la única enfermedad en esta casa eras tú». María estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de un alivio tan profundo que le dolía el pecho. Se apoyó en el aparador para no caerse. Carla, viéndose acorralada, intentó su última carta, la carta de la víctima. Se tiró al suelo arrodillándose, agarrando los pantalones de Alejandro. «Perdóname, estoy enferma. Necesito ayuda. No me hagas esto, Alejandro, no tengo a dónde ir. Me amas, lo sé. Podemos ir a terapia». Alejandro la miró desde arriba con una frialdad que heló la sangre de Carla. Con un movimiento suave pero firme, sacudió la pierna para soltarse de su agarre, como si se quitara un insecto molesto. «Tienes razón, Carla. Necesitas ayuda, pero no la encontrarás aquí». Alejandro se giró hacia la puerta principal. «Roberto», llamó, sin alzar mucho la voz. El jefe de seguridad entró inmediatamente seguido por dos guardias más. Estaban serios, con los rostros impasibles. Habían visto los videos también. Si Alejandro les hubiera ordenado lanzarla por la ventana, probablemente lo habrían hecho con gusto. «Sáquenla», ordenó Alejandro, dándole la espalda a Carla. «Ahora». «¿Qué? No, no puedes echarme», gritó Carla, mientras los guardias la tomaban por los brazos y la levantaban del suelo sin ninguna delicadeza. «Está nevando. Hace 10 grados bajo cero. Mis maletas, mi ropa.
Tus maletas te serán enviadas mañana a la dirección de tu madre, dijo Alejandro, mirando el fuego de la chimenea. En cuanto a tu abrigo, Alejandro miró el abrigo de piel que Carla había dejado en la silla al entrar. Lo tomó. Carla extendió la mano, esperando que se lo diera. Alejandro miró el abrigo, luego miró a María, que temblaba de frío y emoción en la esquina. «María, ¿tienes frío?», preguntó Alejandro. María negó con la cabeza, muda. Alejandro arrojó el abrigo de piel a los pies de Carla. «Llévatelo, es lo único que sacarás de esta casa. Todo lo demás, las joyas, los regalos, el coche, se quedan. Son propiedad de la familia, y tú ya no eres familia, nunca lo fuiste». «¡Te odio!», chilló Carla mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta principal. «Te vas a arrepentir, nadie te va a querer con esos monstruos». La puerta principal se abrió. Una ráfaga de viento helado y nieve entró en el recibidor. Los guardias sacaron a Carla a la noche oscura y cerraron la puerta con un golpe definitivo. El sonido del cerrojo cerrándose fue el sonido más hermoso que Alejandro había escuchado en años. El silencio volvió a la mansión, pero esta vez no era un silencio opresivo, era un silencio limpio. Alejandro exhaló un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Sus hombros se relajaron. Se giró hacia María, que seguía de pie junto al aparador, mirando la puerta cerrada con incredulidad. Alejandro la miró y por primera vez la vio de verdad, no como la empleada, no como la sirvienta, sino como la mujer que había salvado lo que quedaba de su alma. «María», dijo él con voz ronca, «creo que tenemos que hablar, pero no como jefe y empleada». La pesadilla había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. La expulsión definitiva. El sonido del cerrojo de la puerta principal, al cerrarse tras los guardias que arrastraban a Carla hacia la nieve, resonó en el vestíbulo como el disparo final de una guerra larga y sangrienta. Durante unos segundos, nadie se movió. El aire frío que había entrado con la ráfaga de viento se mezclaba con el calor de la chimenea, creando una atmósfera extraña, como si la casa misma estuviera exhalando un veneno que había retenido durante demasiado tiempo. Alejandro permaneció de espaldas a la habitación, con la frente apoyada contra la madera noble de la puerta cerrada. Sus manos, todavía apoyadas en el marco, temblaban ligeramente. No por miedo ni por duda, sino por la descarga masiva de adrenalina que supone destruir la vida que habías planeado durante un año en cuestión de minutos. La imagen de Carla gritando y pataleando mientras era expulsada de su reino quedaba grabada en su retina, no como un recuerdo doloroso, sino como la extirpación necesaria de un tumor maligno. Roberto, el jefe de seguridad, regresó momentos después por la puerta lateral del servicio, sacudiéndose la nieve de los hombros. Su rostro era grave, profesional, pero había un brillo de aprobación en sus ojos cuando miró a su jefe. «Está hecho, señor», informó Roberto con voz baja. «La hemos escoltado hasta la garita de seguridad a la entrada de la propiedad. Un taxi vendrá a recogerla. He dado orden estricta a los guardias del perímetro. Si esa mujer intenta poner un pie dentro de la reja, se activará el protocolo de intruso hostil. No volverá a acercarse a menos de 5 kilómetros de usted o de los niños». Alejandro se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían una claridad que no habían tenido en meses. «Gracias, Roberto». Alejandro se pasó una mano por el cabello, desordenando su peinado perfecto. «Quiero que cambien todos los códigos de acceso esta misma noche. Las cerraduras digitales, las alarmas, todo. Bloqueen sus tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas ahora mismo. Que no pueda comprar ni un café a mi costa. Quiero que, para cuando amanezca, sea como si nunca hubiera existido en esta casa». «Entendido, señor. Me encargo personalmente».
Roberto asintió y se retiró con discreción, dejando a Alejandro y María solos en el inmenso comedor, rodeados de los restos de la cena desastrosa. El vino derramado sobre el mantel, las fotos esparcidas por el suelo y la silla vacía donde había estado sentada la villana. María seguía junto al aparador, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. Tenía los ojos muy abiertos y las manos apretadas contra su pecho. La escena que acababa de presenciar desafiaba toda lógica en su mundo. El patrón rico echando a la novia de sociedad para defender a la empleada doméstica y a los niños. Temía moverse, temía respirar y romper el hechizo. Temía que Alejandro se despertara de un trance y se diera cuenta de que había cometido un error. Alejandro la miró. Vio el miedo en su postura. Vio cómo ella miraba la mancha de vino en el mantel con pánico, instintivamente buscando un trapo para limpiar el desastre, preocupada por su trabajo, incluso en medio del caos emocional. Cuando María hizo un amago de agacharse para recoger los vidrios de la copa rota de Carla, Alejandro reaccionó. «No», dijo él con más fuerza de la necesaria. María se congeló encogiéndose. Lo siento, señor. Solo iba a limpiar. El vino va a manchar la madera si no... Alejandro cruzó la distancia que los separaba en 3 zancadas largas y la tomó suavemente por las muñecas, deteniendo sus manos. El contacto fue eléctrico. Las manos de él eran grandes y cálidas, las de ella ásperas por el trabajo y frías por el miedo. «Deja el vino, María», dijo Alejandro suavizando su voz hasta convertirla en un susurro ronco. «Deja los vidrios, deja el mantel, que se pudra la mesa si es necesario. No me importa nada de eso. ¿Me entiendes? No me importa nada que se pueda comprar con dinero». María levantó la vista, encontrándose con los ojos oscuros de Alejandro. No había ira en ellos. Había una súplica desesperada de conexión humana. «Señor, usted la echó», balbuceó ella, todavía incrédula. «Faltaba un mes para la boda. La habría echado el primer día si hubiera sabido lo que tú sabías», respondió Alejandro con amargura. Soltó las manos de María, pero no se alejó. «He estado ciego, María. He sido un estúpido arrogante que pensaba que proveer dinero era lo mismo que ser padre, y casi pierdo a mis hijos por eso. Si no fuera por ti...» La voz de Alejandro se quebró. Tuvo que detenerse para tragar el nudo en su garganta. Miró hacia la puerta de la cocina, cerrada, detrás de la cual estaban sus hijos. «¿Cómo están ellos?», preguntó, con el tono vulnerable de un niño que ha roto algo valioso y tiene miedo de ver el daño. María suspiró, y por primera vez sus hombros se relajaron un poco. «Están asustados, señor. No entienden lo que pasa. Creen que los gritos eran... Bueno, creen que usted estaba enfadado con ellos por lo del jarrón. Cuando los dejé en la cocina, Mateo estaba escondido debajo de la mesa y Lucas estaba tratando de no llorar para ser valiente. Les di helado, como usted dijo, pero... El miedo no se quita con azúcar, señor». Esas palabras golpearon a Alejandro como un martillazo físico. «El miedo no se quita con azúcar». Tenía razón. El miedo se quitaba con seguridad, con presencia, con amor constante, y él había brillado por su ausencia. «Vamos», dijo Alejandro enderezándose y ajustándose la chaqueta, aunque ya no le importaba su apariencia. «Llévame con ellos». «¿Quiere que los traiga aquí?», preguntó María. «No», negó Alejandro rotundamente. «Este comedor huele a ella, huele a mentiras. No quiero que mis hijos vuelvan a entrar en esta habitación hasta que cambiemos todo. Yo iré a su terreno, yo iré a la cocina». María asintió, una pequeña sonrisa triste y esperanzada curvando sus labios. Caminó hacia la puerta de servicio y la empujó. La cocina era un mundo diferente, brillante, cálida, con olor a vainilla y pan horneado. Pero el ambiente estaba tenso. Al entrar Alejandro, el silencio cayó de golpe.
Lucas y Mateo estaban sentados en el suelo, bajo la gran mesa de Isla Central, en una especie de fuerte improvisado con cojines de las sillas. Tenían los botes de helado abiertos, pero las cucharas estaban suspendidas en el aire. Al ver los zapatos de cuero de su padre entrar en la cocina, ambos niños retrocedieron, arrastrándose hacia la pared más lejana, sus ojos azules abiertos como platos, esperando el veredicto, esperando el castigo. Ver a sus hijos esconderse de él fue la imagen más dolorosa que Alejandro había tenido que soportar en toda su vida. Más dolorosa que la muerte de sus padres, más dolorosa que cualquier quiebra financiera, era la confirmación física de su fracaso. Alejandro se detuvo en el umbral. Sintió que sus piernas flaqueaban. El poderoso magnate, el hombre que hacía temblar a la competencia con una mirada, se sentía en ese momento más pequeño que un insecto. María entró detrás de él y, viendo la situación, no se quedó callada. Pasó por el lado de Alejandro y se agachó cerca de los niños, sirviendo de puente. «Miren quién está aquí», dijo María con voz alegre y suave. «Es el rey del que hablábamos. ¿Y saben qué? La bruja se ha ido. El rey la echó del castillo. Para siempre». Lucas miró a María y luego a Alejandro con desconfianza. «¿De verdad?», preguntó el niño con un hilo de voz. «¿Ya no vuelve?». Alejandro supo que ese era su momento. No podía fallar. No podía ser el empresario. Tenía que ser el papá. La petición de perdón. Alejandro no respondió con palabras de inmediato. Sabía que las palabras, en esa casa, habían sido usadas como armas durante demasiado tiempo. Necesitaba una acción que rompiera todas las barreras de jerarquía y miedo que Carla había construido entre él y sus hijos. Lentamente, ignorando el dolor en sus rodillas y lo costoso de su traje italiano, Alejandro se dejó caer al suelo. No se agachó, se arrodilló completamente y luego se sentó sobre la cerámica fría de la cocina, quedando a la misma altura, o incluso más bajo, que sus hijos. Se quitó la chaqueta del traje y la tiró a un lado. Se aflojó la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa, deshaciéndose de la armadura del hombre de negocios. Extendió las manos, palmas hacia arriba, vacías, sin teléfonos, sin regalos caros, sin sobornos, solo él. «Lucas, Mateo», dijo Alejandro. Su voz era profunda, pero temblaba con una emoción cruda que los niños nunca habían escuchado antes. «María dice la verdad. La señora Carla se fue. Yo la eché. Y nunca, jamás, voy a dejar que vuelva a entrar por esa puerta». Mateo, el más pequeño y sensible, asomó la cabeza detrás del hombro de su hermano. «¿Tú la echaste?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?». «Ella dijo que tú la querías más que a nosotros. Dijo que nosotros éramos estorbos». Alejandro cerró los ojos un momento, sintiendo como una lágrima solitaria escapaba y rodaba por su mejilla. No se la limpió. Dejó que sus hijos la vieran. «Eso fue una mentira, Mateo. Una mentira horrible y negra», dijo Alejandro, abriendo los ojos y clavándolos en los de su hijo. «Yo estaba dormido. Estaba ciego, no veía lo mala que era. Pero hoy me desperté, hoy los vi a ustedes, y quiero pedirles perdón». Alejandro se arrastró un poco más cerca sobre sus rodillas, sin invadir su espacio, pero acortando la distancia. «Perdónenme por no haber estado aquí. Perdónenme por no haberlos protegido. Perdónenme por haber creído que comprar juguetes era lo mismo que dar amor. Soy un tonto, hijos. Papá ha sido un tonto muy grande, pero les prometo, por la memoria de su mamá que está en el cielo, que nunca más voy a dejar que nadie les haga daño. Nadie les va a gritar. Nadie les va a negar comida. Nadie les va a pegar. Primero tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Lucas, que había estado tratando de mantener la compostura, miró a su padre llorar.
Los niños tienen un radar infalible para la verdad emocional. Y lo que veían en ese hombre arrodillado no era una amenaza, era un hombre roto que buscaba reparación. ¿Y María?, preguntó Lucas, señalando a la empleada que lloraba en silencio junto al refrigerador. La bruja dijo que la ibas a echar. Dijo que era culpa de María que se rompiera el jarrón. Alejandro giró la cabeza y miró a María. Ella estaba allí, con su uniforme sencillo, habiendo sido el único escudo de esos niños contra el infierno. «María», dijo Alejandro, y esta vez se giró completamente hacia ella, manteniéndose de rodillas. Era un gesto de sumisión y respeto absoluto, un millonario arrodillado ante su empleada doméstica. «A ti también te debo un perdón que no sé si podré pagar en esta vida». María negó con la cabeza, tapándose la boca con la mano. «No, señor, por favor, levántese. No es necesario». «Es necesario», interrumpió Alejandro con firmeza. «Te humillé al ignorarte. Permití que te humillaran en mi mesa. Y tú, a cambio, protegiste a mis hijos con tu propio cuerpo y tu propio trabajo. Les diste de comer cuando yo no lo hacía. Les diste amor cuando yo estaba ausente. Fuiste más padre y madre para ellos en 6 meses que yo en toda su vida». Alejandro respiró hondo, tomando una decisión que cambiaría la dinámica de la casa para siempre. «María, no quiero que seas la empleada doméstica nunca más. No quiero que limpies baños ni que friegues suelos. Eso se acabó». El pánico cruzó el rostro de María. ¿Me despide, señor?» «No», dijo Alejandro con una sonrisa suave. «Te asciendo. Quiero contratarte como la institutriz y tutora legal de Lucas y Mateo. Quiero que seas la encargada absoluta de su crianza, de su educación y de su bienestar. Tendrás un sueldo 3 veces mayor al actual, seguro médico completo para tu madre y becas universitarias para tu hermana. Tendrás autoridad total sobre el personal. Si tú dices que los niños necesitan algo, se hace. Si tú dices que yo no puedo verlos porque estoy estresado, tú mandas. Tú eres la jefa de su mundo, porque has demostrado ser la única digna de ese puesto». María se quedó sin aliento. Las rodillas le fallaron y tuvo que apoyarse en la encimera. Lo que él le ofrecía no era solo un trabajo, era un futuro asegurado para toda su familia y, lo más importante, la garantía de que podría seguir cuidando a esos niños que amaba como propios. «Señor, yo no sé qué decir», balbuceó entre lágrimas. «Solo di que sí», suplicó Alejandro. «Di que nos ayudarás a ser una familia de verdad». María miró a los niños. Lucas y Mateo ya no tenían miedo, tenían esperanza. «Sí», susurró María. «Sí, señor, claro que sí». En ese momento, Mateo no aguantó más. Soltó su cuchara de helado, salió disparado de su fuerte de cojines y se lanzó contra el pecho de Alejandro con la fuerza de una bala de cañón. «¡Papá!», gritó el niño abrazándolo con fuerza. El impacto casi tira a Alejandro de espaldas, pero se mantuvo firme, envolviendo sus brazos alrededor del pequeño cuerpo cálido. Segundos después, Lucas se unió al abrazo, y luego, tímidamente, María se acercó y puso una mano sobre el hombro de Alejandro y otra sobre las cabezas de los niños, cerrando el círculo. Allí, en el suelo de la cocina, entre botes de helado derretido y lágrimas, el gran millonario se sintió verdaderamente rico por primera vez en años. No había cámaras, no había público, no había bla bla bla. Solo había 4 seres humanos rotos, comenzando a sanar juntos, uniendo sus pedazos con el pegamento más fuerte que existe. La verdad. «¿Papá?», preguntó Lucas, con la cara enterrada en la camisa de Alejandro. «Sí, hijo, podemos comer pizza en la sala y ver la tele». La bruja nunca nos dejaba. Alejandro soltó una carcajada, una risa que sonó un poco oxidada pero genuina. Se levantó, cargando a Mateo en sus brazos y extendiendo la mano a Lucas. «Hijo,
Hoy podemos comer pizza en la sala, en mi cama, o en el techo si quieren. Hoy mandan ustedes. Y María. Alejandro miró a María una última vez antes de salir de la cocina con sus hijos. Gracias, articuló sin sonido. Ella asintió, secándose las lágrimas con una sonrisa radiante. La casa, que había sido una prisión fría y oscura, de repente pareció llenarse de luz. La tormenta de nieve seguía rugiendo afuera, pero adentro el invierno había terminado. Un nuevo comienzo. Resolución. Pasaron 6 meses. 180 días desde aquella noche en que la tormenta de nieve se llevó a la intrusa y limpió los cimientos de la mansión en las montañas. Si alguien hubiera entrado en la casa en ese momento, habría jurado que se había equivocado de dirección. La estructura de piedra y madera era la misma. Las vigas altas del techo seguían allí, y la nieve seguía cayendo suavemente tras los ventanales blindados. Pero todo lo demás, la esencia, el alma, el aire que se respiraba, había cambiado radicalmente. Ya no era un museo frío, de diseño minimalista, donde estaba prohibido tocar nada. Ahora era un hogar. El silencio sepulcral, que antes era la norma sagrada impuesta por Carla, había sido desterrado para siempre. La casa ahora vibraba con una sinfonía de caos feliz, el sonido de dibujos animados en la televisión, el ruido de carreras por los pasillos de madera y el olor constante a galletas de avena y canela que emanaba de la cocina, un aroma que había reemplazado al perfume artificial de rosas costosas que solía impregnar las habitaciones. En el despacho principal, donde Alejandro solía encerrarse bajo llave para gestionar su imperio financiero, la puerta estaba abierta de par en par. Alejandro estaba sentado en su escritorio, revisando unos contratos de fusión internacional valorados en millones de dólares. Su teléfono sonó. Era su socio principal desde Londres. «Alejandro, te necesitamos aquí», dijo la voz al otro lado. Urgente. La junta directiva quiere cerrar el trato mañana. Tienes que volar esta noche. El jet está listo en la pista. Alejandro miró por la ventana. En el jardín nevado, abrigados hasta las orejas con trajes térmicos de colores brillantes, Lucas y Mateo construían un muñeco de nieve deforme y gigantesco bajo la supervisión risueña de María. Alejandro sonrió, una sonrisa tranquila que llegaba a sus ojos, borrando las líneas de estrés que habían marcado su rostro durante años. «No puedo, John», respondió Alejandro con calma. «¿Cómo que no puedes? Estamos hablando de la fusión del año. ¿Qué puede ser más importante? ¿Estás enfermo?» «No, estoy ocupado», dijo Alejandro girando su silla para seguir mirando a sus hijos. «Tengo una reunión crucial con 2 arquitectos bajitos que están diseñando una fortaleza de nieve. Y prometí ser el dragón que la ataca. Manda a mi vicepresidente, yo firmo digitalmente». Colgó el teléfono sin esperar respuesta y sin una pizca de remordimiento. Se puso de pie, pero ya no llevaba el traje de 3 piezas. Llevaba un suéter grueso de lana gris, jeans cómodos y botas de montaña. El magnate intocable había muerto para dar paso al padre presente. Alejandro bajó las escaleras y salió al jardín. El aire frío le golpeó la cara, pero por dentro sentía un calor inmenso. «¡Cuidado!», gritó Lucas al verlo aparecer. «¡Viene el dragón! ¡Preparen las bolas de nieve!». Mateo, que había ganado peso y tenía las mejillas sonrosadas de salud y felicidad, chilló de emoción y se escondió detrás de las piernas de María. «¡Protégenos, reina madre!», gritó Mateo. María se rió. Ya no llevaba el uniforme de empleada. Vestía un abrigo elegante de color crema, botas de cuero y una bufanda de lana suave. Su postura había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni pedía permiso para ocupar espacio. Irradiaba una autoridad serena y digna. Había aceptado el puesto de institutriz y tutora con una seriedad profesional admirable, pero con el corazón de una madre leona. Estaba estudiando pedagogía infantil por las noches,
pagada por Alejandro, y gestionaba la casa con una eficiencia y un amor que habían transformado la vida de todos. Alejandro se unió al juego, dejándose bombardear por bolas de nieve blandas, cayendo dramáticamente sobre la nieve ante las risas histéricas de sus hijos. Cuando el juego terminó, agotados y felices, entraron en la casa, sacudiéndose la nieve en el recibidor. «Chocolate caliente para todos», anunció María, y los niños corrieron hacia la cocina sin miedo, sabiendo que allí siempre habría comida y cariño, nunca gritos ni hambre. Alejandro se quedó un momento atrás con María en el pasillo. «Gracias», le dijo él. Era una palabra que le repetía a menudo, pero que nunca perdía su peso. «No tiene que agradecerme, señor», respondió ella con una sonrisa suave. Ellos hicieron todo el trabajo. Solo necesitaban permiso para ser niños. «No me llames señor», corrigió Alejandro suavemente. «Por favor, después de todo esto, creo que Alejandro es suficiente». María se sonrojó levemente, pero asintió. «Está bien». Alejandro, esa noche, después de cenar, una cena ruidosa donde se habló con la boca llena y se contaron chistes malos, Alejandro subió a arropar a los niños. La habitación de los gemelos había cambiado. Ya no había camas rígidas de estilo militar. Ahora había literas con forma de castillo, luces nocturnas de estrellas y estanterías desbordantes de libros y juguetes. Alejandro se sentó en el borde de la cama de Lucas. Mateo ya dormía en la litera de abajo, abrazado a un oso de peluche gigante que Alejandro le había comprado el día después de la expulsión de Carla. «Papá», susurró Lucas con los ojos pesados por el sueño. «Dime, campeón, la bruja nunca va a volver, ¿verdad?» Alejandro le acarició el pelo apartando un mechón rubio de su frente. «Nunca, hijo, te lo prometí. Esa puerta está cerrada con 1000 llaves y custodiada por dragones. Aquí solo entra gente buena, gente que los quiera». Lucas asintió satisfecho. «María es buena», murmuró el niño cerrando los ojos. «Y tú también eres bueno ahora, papá. Antes eras borroso, como una foto movida, pero ahora te veo bien». Esa frase se clavó en el corazón de Alejandro, no como una herida, sino como una medalla de honor. «Yo también te veo, hijo. Los veo a los dos, y nunca dejaré de mirarlos». Alejandro besó su frente y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta para que entrara la luz del pasillo. Bajó al salón principal. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra. María estaba sentada en el sofá, leyendo un libro de texto sobre psicología infantil, con una taza de té en la mano. Alejandro se sirvió una copa de vino, no para olvidar, sino para saborear el momento, y se sentó en el sillón frente a ella. Durante un largo rato no dijeron nada, solo escucharon el fuego y el viento afuera. Era un silencio cómodo, un silencio de compañerismo. Alejandro miró alrededor de su salón. Recordó la noche de la cena desastrosa, recordó el jarrón roto, recordó el miedo. Parecía que había sucedido en otra vida. «¿Sabes, María?», dijo Alejandro rompiendo el silencio. «Pasé 10 años construyendo una fortuna. Compré esta casa, compré los coches, compré el arte. Pensé que el éxito era eso, tener cosas que los demás envidiaran». María cerró su libro y lo miró atentamente. «¿Y ahora qué piensa?». Alejandro agitó su copa, mirando el líquido granate. «Ahora sé que era el hombre más pobre del mundo. Tenía una casa llena de muebles caros y vacía de vida. Tenía una prometida que amaba mi tarjeta de crédito y odiaba a mi sangre. Y tenía 2 hijos que temblaban cuando escuchaban mis pasos». Alejandro dejó la copa en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tú llegaste con tus guantes amarillos de limpieza y un sueldo mínimo, y me enseñaste en una tarde lo que es la verdadera riqueza. Me enseñaste que un sándwich barato compartido con amor vale más que un banquete de caviar servido con odio.
Me enseñaste que la lealtad no se compra, se gana. María bajó la mirada, emocionada. Yo solo hice lo que mi corazón me dictaba, Alejandro. No podía verlos sufrir. Esos niños son luz pura. Solo necesitaban que alguien soplara las nubes grises para brillar. Tú fuiste el viento que sopló las nubes, dijo Alejandro, y salvaste mi vida también. Me rescataste de un matrimonio que habría sido mi condena y la de mis hijos. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. La nieve había parado y la luna llena iluminaba el valle blanco. He tomado una decisión, anunció sin girarse. He creado una fundación a nombre de Lucas y Mateo. Se dedicará a proteger a niños en situaciones vulnerables y a apoyar a mujeres que, como tú, luchan solas para sacar adelante a sus familias. Y quiero que tú la dirijas. María se levantó de golpe, casi derramando su té. ¿Yo? Pero, Alejandro, yo no sé nada de dirigir fundaciones. Yo limpiaba casas. Alejandro se giró y le sonrió. Tú sabes lo que importa. Sabes detectar el dolor y sabes cómo curarlo. Lo administrativo se aprende. El corazón se tiene o no se tiene. Y el tuyo es el más grande que he conocido. Además, seguirás viviendo aquí. Esta es tu casa. Tu familia ya es mi familia. Tu madre tiene los mejores médicos y tu hermana empezará la universidad el próximo mes. Nada de eso va a cambiar. Solo quiero que el mundo tenga un poco más de lo que tú nos diste a nosotros. María no pudo contener las lágrimas. Se acercó a él y, rompiendo la última barrera de protocolo que quedaba, lo abrazó. Fue un abrazo casto, lleno de gratitud y respeto mutuo, el abrazo de dos supervivientes que habían ganado una guerra juntos. Gracias, susurró ella contra su pecho. Gracias por vernos. Alejandro le devolvió el abrazo, sintiendo una paz absoluta. No, respondió él. Gracias a ti por abrirme los ojos. Meses después, la primavera llegó a las montañas. La nieve se derritió, revelando prados verdes llenos de flores silvestres. En el porche de la casa, Alejandro estaba sentado en una mecedora, viendo cómo Lucas y Mateo corrían detrás de un perro labrador cachorro que acababan de adoptar. María estaba sentada en los escalones, riendo mientras el perro le lamía la cara. Ya no había rastro de la oscuridad. La mansión, que una vez fue un castillo de hielo, habitado por una bruja y un rey ciego, se había convertido en algo mucho más simple y poderoso. Un hogar. Alejandro respiró hondo el aire fresco de la montaña. Su cuenta bancaria seguía teniendo muchos ceros, pero cuando miraba a su tribu jugando en el césped, sabía que su verdadero patrimonio no estaba en el banco. Su verdadero patrimonio estaba allí, riendo bajo el sol. Y mientras veía a Lucas caerse y levantarse riendo, Alejandro supo que, por fin, había llegado a tiempo. No solo había llegado temprano a casa aquel día de invierno, había llegado a tiempo para vivir. Fin.